Bien, sí, señor. ¿Cómo va todo? Bien, bien. Ah, bueno. Listo, Hamilton, ya está listo. Sí, estamos hablando con Hamilton. Listo, Hamilton, arranca con tu exposición que estabas en deuda. Sí, sí, señor. Si quiere, Lucho, para que me haga el favor y comparta la exposición. Mm, Ok, entonces, muy buenos días, ingeniero, muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Luis Carlos Clara Suárez y con mi compañero Hamilton Silva vamos a hacer una exposición sobre los diferentes tipos de materiales conductores, semiconductores, aislantes y superconductores. Entonces, aquí podemos ver el contenido como están observando. Bueno, entonces para empezar con los materiales conductores, entonces podemos definir que un material o conductor es el que ofrece poca resistencia al movimiento de la carga eléctrica. Estos materiales cuentan con muy baja resistencia al paso de la corriente eléctrica. Los mejores conductores eléctricos son principalmente metales y diferentes al... Ok, entonces ahora su evolución. La historia de... Bueno, la historia de estos materiales se remonta al descubrimiento del ámbar, que se muestra que frotando este material con algún tipo de tela podía conducir carga eléctrica. Pero no sería hasta 1789 donde se descubriría por Volta, donde él crearía la batería eléctrica que vería que existían los materiales conductores. Luego, a partir de este descubrimiento, se crearía el alambre de cobre, que era utilizado para transferencia de carga eléctrica, pero veían que no tenía la suficiente potencia para diferentes aplicaciones, entonces pasarían a un cable que sería el cable tipo THWLS o THHWLS, que son principalmente utilizados en la industria, ya que estos reducen la emisión de humo y evita la propagación del fuego en caso de algún accidente. Y también se usa el cable tipo PVC, que principalmente tiene las mismas funciones, pero es mucho más barato. Bueno, características. Esta tiene buena conductividad eléctrica, su estructura atómica permite el paso de los que hace referencia a mayor movimiento de las cargas eléctricas. Equilibrio elostático, que hace referencia a que dentro del material no se produce desplazamiento de las cargas. Maleable, que es fácil de manejar y es muy resistente. Entonces aquí podemos presentar un modelo matemático sobre la transferencia de energía en un cable. Entonces, esta primera variable hace referencia a un efecto que se llama el efecto piel, que es uno que afecta los parámetros de la resistencia y la inductancia. Luego podemos el cálculo de unas resistencias, que es de CAD, como podemos verlo en el esquema, y de CA. Luego un condensador y la G hace referencia a la conductancia. Luego, luego en el término Y hace referencia a un coeficiente de propagación de la energía. Y finalmente tenemos la ecuación general. Y con tendencias de futuro, se dice que se descubrió un material flexible de alto rendimiento, que es un polímero orgánico conocido como PEDON, que es un depósito en una capa ultrafina con solo un poco
con solo pocos nanómetros de espesor, utilizando un proceso llamado deposición química oxidada de vapor, o como se conoce, OCVD. Crear pequeños cristales que forman el polímero estando perfectamente alineados horizontalmente, lo que le da al material su alta conductividad. Principalmente este descubrimiento se usó para computadoras para las últimas computadoras que quieren realizar cálculos demasiado precisos. Entonces por eso se crea este material. Bueno, ahora pasemos a los aislantes. Entonces, un material aislante es un material de conductividad prácticamente nula o muy baja, que idealmente no permite el paso de la corriente. El uso de aislantes evita que la carga sea transferida desde el objeto conductor con su entorno, evitando así accidentes como los cortocircuitos. Entonces, evolución. Hasta 1950 solo se usaban productos de origen natural como asfalto, caucho, mica e hilos o telas de algodón. Luego se usó un uso de aislantes tipo suspensión capaces de transmitir energía de alto voltaje. Y finalmente se experimentó creando aislamentos sintéticos mezclados propiedades de diversos materiales para mejorar su eficiencia. Pues una historia un poco resumida es que, como hasta 1950 se usaban simplemente materiales naturales, luego se pasó al uso del vidrio, y luego aisladores tipo de suspensión que son de diferentes capas de vidrio formada, distribuidas con capas metálicas para mejor aislamiento. Y eso es a lo que hace referencia. Luego, sus características. Dice que tiene buena conductividad térmica, resiste a resistencia a muy altas temperaturas, permeabilidad al aire y resistencia al agua o a solventes químicos. Y a tendencias de futuro, dice que se descubrió un nuevo tipo de aislamiento topológico donde sus propiedades pueden ser utilizadas para aplicaciones en espintrónica y en computación cuántica. Esto se logra debido a que este tipo de material se comporta como un aislamiento en su volumen, pero como un metal en su superficie, así permitiendo un buen aislamiento y también una buena conductividad. ¿Y Hamilton? Bueno, entonces seguimos con... Uy, seguramente tengo como... Pasó Hamilton. Hamilton. No lo escuchamos. Hamilton. Aló, aló, ¿me escuchan? Ahora sí ya lo escuchamos. Y yo hablando solo. A ver, otra vez, los semiconductores. ¿Qué son los semiconductores? Bueno, pues son un material utilizado en su mayor parte en el campo de la electrónica, pues como su nombre lo indica, o sí, pues estos conducen ciertas corrientes a ciertas condiciones, bien sea teniendo en cuenta las variables de temperatura, presión, presencias de campo magnético o eléctrico o algo. Eh, Así. Bueno, la evolución principalmente se dio con pues, el conocimiento de los conductores que lo dio Volta, ¿sí? Luego de esto, pues, intervino Michael Faraday y después Karl Brown. Y luego, pues, finalmente, con los laboratorios Bell, que, ¿sí? Que ahí fue cuando se dio el nombre de bigotes de gato en Jagadish Chandra. Y finalmente con William Shockley, sí, que también se le hace alusión al diodo.
Siguiente. Bueno, las características. Principalmente son 13 materiales. eh, pues los elementos con los que se trabajan los semiconductores, pues normalmente los que son más trabajados son el silicio y el germanio, ¿sí? Aparte de ellos existe pues el aluminio, el boro, el fósforo, el arsénico, el indio, bueno, entre otros, ¿sí? Pero los más utilizados son el silicio y el germanio debido a su gran cantidad, pues que se encuentran esparcidos en todo el mundo. Hay mucha cantidad de este elemento, entonces por eso se utilizan normalmente más. Bueno, los electrones de los átomos se transportan regularmente. Esa es otra característica que tienen, regularmente. Otra característica es su permeabilidad al aire, ¿sí? De los semiconductores. Bueno, otra característica que tienen es en su banda de valencia. ¿Qué es lo que pasa con esto? Lo que pasa es que, digamos, vamos a hablar del silicio. Entonces, para darnos cuenta de esto, tenemos que mirar, pues, en una tabla periódica, por decirlo así, ¿sí? En donde vamos a encontrar el número de átomos, ¿sí? Que tiene cada uno, o el número atómico, perdón, número atómico de cada elemento, en donde podemos decir que el número atómico, o bueno, que representa el silicio, ¿sí? Es la cantidad de átomos, de electrones y protones que va a tener en sus bandas, en cada banda de energía. ¿Qué es lo que pasa con esta última banda de valencia? ¿Qué es lo que hace tan buen material? ¿Sí? O lo mismo el germanio. ¿Qué es lo que pasa con estos elementos? Lo que pasa es que ellos tienen en su última banda 4 electrones, ¿sí? 4 electrones en su banda de valencia. ¿Esto qué nos va a permitir? Al unir varios átomos, es que estos se estructuren de tal manera que se cumpla una ley, que esta ley se va a llamar la ley del octeto, en donde nos dice, ¿sí? Que si este elemento intrínseco tiene 8 átomos al unirse con varios, ¿sí? 8 electrones, perdón, al unirse con varios, esto nos va a generar una uniformidad, ¿sí? De tal manera que sea 100% aislante, ¿sí? De esta manera va a ser 100% aislante, debido a que tiene en un átomo 8 electrones en su banda final, por decirlo así, cuando se unen varios átomos de silicio. Pero, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros finalmente le agregamos una impureza, ¿sí? O dopamos esos elementos, lo que estamos haciendo es agregarle otro material. Ese material tiene que ser pentavalente o tiene que ser trivalente, ¿sí? ¿Esto qué nos dice? Esto nos genera simplemente P o tipo N. Bueno, eh, seguimos con la banda prohibida. La banda prohibida es el paso, más o menos podemos decir así, es el paso que hay entre la última banda, que es la banda de valencia, y el paso, ¿sí? El saltico que tienen que dar los electrones hasta llegar a la banda de conducción. Esto requiere energía, ¿sí? Pasar de la banda de valencia a la banda de conducción requiere mucha energía. En algunos elementos, ¿sí? Su banda de banda prohibida es mucho más ancha o mucho más angosta. Por eso es que hay algunos elementos que son más resistivos que otros, ¿sí? Y la banda de conducción es donde, a donde pasan pues, los electrones hasta pues, después de saltar de la banda de valencia. Estas son las características. Entonces, podríamos decir que en su banda de valencia tienen cierto número de electrones. En la banda, la banda prohibida tiene que ser, pues, por decirlo así, ni tan grande ni tan pequeña. Sí tiene que tener un punto. Y, pues, una banda de conducción, o sea, tiene que tener mucha energía para pasar a esta banda de conducción. Siguiente.
Y bueno, Bueno, esta parte Inge, era de... Ah, bueno, no, dale, hágale, dale. hágale. No, es que lo que yo iba a decir que esta parte era de Edward, pero no está, o sí está. Dale, a ver, dale. Continúen. Bueno, Bueno, si quiere Hamilton puede seguir. bueno, sí hay más o menos que parece un poquito. Bueno, pues a esto, a los superconductores, bueno, aquí dice muchos metales y en algunas cerámicas repelidos por campos magnéticos, pero un superconductor, ¿qué se podría decir que es? Pues es la capacidad intrínseca, ¿sí?, que poseen ciertos materiales para conducir corriente eléctrica sin resistencia ni pérdida de energía, ¿sí? Esto es lo que podemos decirle a un superconductor. Claro está, se podría decir que es en, pues, en determinadas condiciones, ¿sí? Todo tiene que ver con la temperatura, con la presión, con todos esos factores, ¿sí? Eso podría ser los superconductores. Eh, bueno, esto sí, la evolución, pues, eh, no, pues se inicia con Camerlin Wans y Michael Faraday sigue, Carl Brown, en la otra vez Bigotes de Gato en Jagades Chandra, y en los laboratorios Bell con John Barden y Walter Brighton y William Shockley. Y pues las características, estos son repelidos por los campos magnéticos, generan campos magnéticos intensos, pues debido a su superconductividad, imanes superconductores, ¿sí? Y mejor sensibilidad en dispositivos de medición, pues debido a su alta conductividad. Entonces no hay pérdida de energía. Transmisión eficiente de la energía eléctrica. Esos son, pues, Ay, ese sería otro. Bien. Entonces, dejen de compartir pantalla. Lo primero que hay que decir es que tienen que ponerse al día en las tareas, porque eso no era lo que tenían que hacer. Tenían que ponerse al día, seleccionar un tema de esos tres y exponerlos de acuerdo a como se hubieran puesto de acuerdo entre el equipo de trabajo. Esto es lo primero. Bien, lo segundo, vimos aquí una exposición donde nos dan un poco de profundidad, donde nos colocan un ejemplo de cómo se transfiere la intensidad de corriente sobre la superficie de los cuerpos, generando lo que conocemos el efecto piel. Y el efecto piel tiene diferentes incidencias, porque unido a él se encuentra el efecto corona. ¿Qué quiere decir? Que las cargas se agrupan en todas las puntas. Y al ir sobre la superficie del conductor, entonces, dependiendo de la agrupación de cargas que pueden haber, pueden producir un arco. Y es por esa razón que en la potencia eléctrica es necesario generar aislantes especiales cuando termina un barraje o cuando es necesario hacer curvas agudas. Solamente en los circuitos impresos, cuando hablamos de baja potencia, es que uno ve curvas, digamos, que tienden a tener los 90 grados. Situación contraria, en alta potencia, eso no se podría dar porque podrían permitir el efecto de arcos, que es lo que llamamos cortos, debido a la acumulación de las cargas. También debido a esto vemos que en los conductores las cargas se desplazan es por la superficie, no en el interior del conductor, sino por la superficie. Y esto entonces conlleva a que entre más grueso sea el conductor, será unido por varios hilos conductores. ¿De acuerdo? Bien, Hamilton, y su tarea de la señal de onda diente de sierra hace, ¿cómo le quedó? uy, Inge, es que esa estuvo como complicadita, pero pues, su merced no puede abrir aquí un, o lo puedo abrir yo, ¿Sí? un tablero. Sí, tú tienes ahí todas las posibilidades. Listo. Todos funcionan como coanfitrión. Pero, o sea, no sabía bien cómo hacerla.
Pero sí, esa era la tarea. Pasó Hamilton. Ay, qué pena, estaba con el micrófono apagado desde menos A hasta... Y pues aquí, aquí que aquí no me daban más, o sea, solo me decían que era desde menos A hasta A, pero no me decían nada más. Entonces, pues yo asumí aquí unos valores. Estos sean 1, 2 y 3. Bueno, entonces, pues esto, lo que hice fue simplemente hallar la ecuación pues con la ecuación ay, perdón. Espérate. Bueno, entonces lo que hice fue hallar la ecuación de punto pendiente, ¿sí? Y simplemente pues hice esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que nos quede una señal así? Simplemente tendríamos que ver que esto, lo que había de aquí a 0, más lo que había de aquí a aquí, era 2 veces A, ¿sí? 2 veces A, solo que estaba corrida con un offset de menos A, ¿sí? Entonces, pues bueno, entonces esto quedaría 2A, podría decirse menos A, ¿sí? 2A de T, perdón. Menos A. Todo esto lo tenemos que multiplicar por un U de T. U de T, ¿sí? Como esta gráfica va de 0 a 1, lo que va a hacer este escalón, esa recta, ¿sí? Esa recta en ese intervalo. Entonces, esto me va a quedar así, 2 U de T menos U de T menos 1. Sí, y esto sería lo que conformaría esta primera parte de la ecuación, de la gráfica. ¿Sí? Sería este primer pedacito. Ahora faltarían estos dos pedazos que lo podemos hacer de la misma manera, pero lo podemos hacer punto pendiente, ¿sí? No estas, sino las otras, para ver exactamente a lo que equivalen estas pendientes. Y bueno, esta ecuación nos podría decir que y menos y sub 0 es 1 igual a mx menos x sub 0.
ver. Aquí no tengo como más para correrme. Bueno, entonces, aquí tenemos que acotar bien cómo son bueno, los tiempos, de qué intervalo a qué intervalo va esta ecuación. Entonces, esta ecuación, pues aquí va a ir desde, supongamos que desde 2, que aquí escribí 2, ¿sí? Entonces, va a ir desde y menos 2, perdón, y menos a, ¿sí? Igual a la pendiente, que la pendiente, en este caso, pues va a ser a y2, a menos 2a, perdón, 2a sobre 2, entonces va a ser pues, perdón, esperen, lo hago aquí porque si no me confundo. 2a, sí, sobre el x2 menos x1, que sería menos x1, sí. Y esto va a ser igual a x sub 0. Y aquí, entonces esto va a ser igual a x menos x sub 0. Y x sub 0 va a ser 2. Y bueno, esto nos va a quedar que y va a ser un igual a at perdón, sí, at menos esta t es con esto, ¿no? Esto todavía no iría. At menos menos a por menos 1, a por menos 2, menos 2a. Menos 2a. Y pues esto sería lo que sería la pendiente 2. Creo que aquí me quedó mal la pendiente, pero pues esto sería lo que equivaldría a la pendiente 2, que eso es a lo que equivale la pendiente. Y esta pendiente lo multiplicaríamos de nuevo por, ¿por qué? Por el escalón unitario, ¿sí? Esto para que nos dé la forma de esa señal. Entonces nos quedaría 2, bueno, esto multiplicado por un u de t menos 2, ¿sí? Todo esto menos un u de t menos, bueno, ahí tocaría acatar bien el este porque pues no iría en sí desde menos 2, sino desde 0.5, ¿no? Desde un medio. Hamilton, usted es una persona que tiene mucha suerte, ¿Por qué? porque si lo estuviéramos evaluando no llegaba al cero, quedaba vendiendo nota. Pues es que eso fue lo que más o menos pues entendí, o sea, no podía hacer más.
No, lo que pasa, lo molesto es porque usted está confundiendo dos cosas, dos formas de representar. La primera forma que usted intentó hacerlo ahí es a través de las funciones singulares, es decir, cuando usted lo hace a través de la función escalón unitario, UDT. Sí, señor. Y la segunda es cuando usted está mezclando e encontrar la pendiente de la ecuación que tiene alrededor de eso. Entonces, para ambos casos arrancó mal. ¿Por qué razón? Porque los ejes no tienen nombre. Entonces, los ejes deberían tener nombre. El eje de las X sería T y el eje de las Y sería B o I. No recuerdo qué fue lo que le asignamos ahí. El Así segundo, aparecía, así aparecía pues por eso, pero ese es el ejercicio que no se tiene que hacer, colocarle nombre a los ejes. El segundo paso que tiene que hacer es establecer los intervalos de donde se conforma un periodo y darle un nombre. Por ejemplo, T sub 1, T sub 2, T sub 3. El tercer paso es encontrar la pendiente para cada una de las tres rectas que se tiene ahí. El cuarto paso es identificar la ecuación que rige a esa pendiente en ese intervalo de tiempo. Y el quinto paso es sumarlo, para que en el sexto paso pueda generalizar la función. ¿De acuerdo? pues Sí, sí, eso fue sí, más o menos sí. lo que traté de hacer. Pero ese intento le quedó muy mal, porque veo que y sub 0, que y menos y sub 0 es igual a m, x2 menos x sub 0 igual a y menos a, es decir, tengo ahí una igualación. Creo que lo que ahí le faltó fue colocar por lo menos un punto y coma o un más b, alguna cosa, porque si no, yo veo es que todas esas ecuaciones son iguales. Pues es que o sea, esto es el procedimiento para hallar solo la segunda. O sea, simplemente estoy reemplazando los valores. Y como la fórmula general no es t menos t sub 0, sino x menos x sub 0, yo anoté la fórmula general para la ecuación punto pendiente. Obviamente ya después lo reemplazo porque esto estaría en términos del tiempo, ¿sí? Sí, pues, pero entonces, Sí, si esa es su sí. idea, entonces debe haber cambiado de renglón o no poner igual, sino Es entonces que sino la expresión es, traté, sino entonces la expresión es entonces. sí, es que traté de darle hacia abajo, pero no sabía cómo darle más hacia abajo, sino me tocaría como añadir una nueva página y creo que no me dejaría ver más esto. Y entonces, ¿qué fue lo que preparó? Pues, o sea, eso dije, Pues por o eso, sea, traté de averiguar cómo se hacía eso, pero pues, o sea, lo pero que si le eso digo, era dije, lo que no sabía habíamos si sí visto estaba bien o no. eso es lo que habíamos visto en clase. Eh, La diferencia fue que la que hicimos en clase no tenía valores negativos, pero el ejemplo sigue siendo el mismo. Desplace el eje T y ve y ahí se identifican los 5 pasos que hay que hacer. Entonces, ojo con eso. Listo, deja de compartir pantalla, por favor. Inge, ¿su merced me podría explicar entonces cómo iría? Listo. Ya va. Les voy a compartirles pantalla. Me desorganiza un poquito la clase, pero bueno. Entonces aquí vamos a borrar. ¿Todos están viendo la pantalla? Sí, señor.
Entonces, imagínense que esas dos líneas son rectas. Entonces, esta línea la vamos a llamar T. Y que a esta línea la vamos a llamar, por ejemplo, I. Y que tenemos una recta que tenía esas características. Tenemos 1, 2, 3, 4. Porque todas se las he puesto simétricas. Vamos a hacerlo solamente para dos. Decimos que este punto vale A. Y que esto vale menos A. Esas son las pendientes que tenemos. El siguiente paso, entonces, una vez de que le hemos puesto los nombres a los ejes, entonces le ponemos los puntos a los intervalos. Vamos a decir que esto se llama T1. Y que esto se llama T2. Para poder encontrar la pendiente, vamos a determinar los puntos que se conforman. Entonces vamos a decir que el punto más sencillo es aquí en este. ¿Qué punto es ese, Hamilton? Hamilton. 0, 0. 0,0. ¿Y este punto qué será? T1. En X, T1, A. A. Sí. Este punto de aquí, ¿cómo se llama? T2, T2, A. Y el otro, por facilidad, vamos a también denominarlo este. Pudo haber sido este o pudo ser el de más abajo. ¿Y este cómo se llama? Hamilton. O sea, ahí ese punto sería T1, ¿no? T1, 0. Porque están representados en forma de pareja ordenada, es decir, tiene dos expresiones. Vamos entonces para la ecuación 1. Entonces, para 1. Inge, qué pena. Sí, señor. Es que tengo aquí un inconveniente en mi apartamento, no se podría dejar la clase, me podría relatar después. Listo, claros. Samuel. Listo, entonces tenemos que I va a ser igual a la pendiente por el tiempo más el punto de corte. ¿Sí o no? Por lo tanto, la pendiente es igual a la variación de Y sobre la variación de X. Entonces, eso quiere decir que estamos en la ecuación 1, en la recta 1. Entonces, Y2, ¿cuánto vale? ¿Y2 cuánto vale, Hamilton? Y2 valdría A, ¿sí? A menos 0 que vale Y1. Pero, Inge, esa recta en realidad no estaría acotada desde A hasta menos A. Sí, pero yo solamente seleccioné los dos puntos. Yo seleccioné este punto y este punto, que es lo que necesito para determinar la ecuación de una recta. Solamente dos puntos. Ah, ok. Desde A hasta 0. ¿Cómo sería el delta de X? ¿X2 cuánto sería? Sería T1. T sub 1, sí. Menos 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Por lo Sí, sí, sí. tanto, la pendiente va a ser igual a A sobre T1. Bien, ahora sustituimos en un punto. Sustituyamos en el punto 0, 0. ¿Por qué en ese punto? Porque es más fácil porque las dos coordenadas son 0.
Eso para encontrar el punto B. Entonces, tendremos que I es igual a MT más B. ¿Cuánto valía en el punto? Entonces decíamos que valía 0 igual a la pendiente que nos dio A sobre T1 por T, que en ese punto también valía 0, más B. Por lo tanto, B era igual a 0. Por lo tanto, la ecuación 1 y 1 va a ser igual a A sobre T1, esto en el intervalo desde 0 menor que T, menor o igual que T, hasta T1. ¿Estamos? Sí, sí, señor. Sí. Ahora vamos a hacerlo para... Entonces, el punto 1 de la recta 2, ¿a qué es igual? A T1, 0, y el punto 2 va a ser igual a T2, A. Por lo tanto, I va a ser igual a MT más B. Por lo tanto, la pendiente va a ser igual a la variación de delta de Y sobre delta de X. Por lo tanto, ¿cuánto vale Y2? Hamilton. Sigue siendo igual. Menos Y1, que ¿cuánto vale? Perdón. Sí, sí, sí. ¿Cuánto vale X2? T2. ¿Cuánto vale X1? 0. Por lo tanto, I va a ser igual a la pendiente, pero la pendiente es A sobre T2 T más B. Ahora reemplazamos. ¿En qué punto quiere reemplazar? No sé. Tiene que ser un punto que atraviese esa recta. Sí, ¿En cuál? señor. ¿En cuál? Dígame. No sé. Pues entonces a quién le pregunto. Un punto que atraviese esa recta. Ya conoce eh, dos, tienes que elegir. bueno. No, porque el punto tiene dos coordenadas, en X y en Y. ¿En cuál punto? Bueno, en ¿Cuál es más fácil? T, T2, 0. Bueno, Pues me ya, imagino. es más fácil este. ¿Por qué? Porque 1 vale 0, T1 y Y vale 0. Entonces, el término que tenga el 0, pues le evita operar. El procedimiento es lo mismo. Entonces vamos a reemplazar en el punto T1, 0. Por lo tanto, ¿cuánto valía I en ese punto? 0 igual a la pendiente que era A sobre T2 por T, pero ¿cuánto valía T en ese momento? T1 más B. Si despejamos, entonces nos va a quedar que vale menos A
sobre T2, T1 igual a B. Por lo tanto, I va a ser igual a la pendiente, que en este caso era A sobre T2 por T menos A sobre T2 T1. ¿Para qué instante? Para cuando T es menor o igual a T1, pero menor que T2. Entonces ahí tendríamos las dos ecuaciones. Ahí tendríamos las dos ecuaciones que rigen ese comportamiento. Por lo tanto, si yo quiero encontrar la ecuación general de esa expresión, sería I total va a ser igual a la primera, que era la pendiente A sobre T1, más la pendiente 2, que era A sobre T2, T1, menos, ¿cuánto era? A sobre T2, T1. Entonces podemos ver acá que esta es la segunda recta. Esta es la primera recta, pero aquí me comí algo. Aquí me comí una T. ¿Listo? Entonces ahí vemos las ecuaciones que rigen. Ahí estarían los 5 pasos. Si yo quisiera agruparla más, entonces le colocaría los elementos. ¿Cómo me quedaría eso? Hagámoslo con color blanquito, para que me quede generalizada. Entonces sería I de T igual a A, que es la amplitud, sobre T sub n menos 1 por T menos A sub T sub nt sub n menos 1. Listo. Y ahí tendría la ecuación para cualquier pendiente que tiene como amplitud A. ¿En qué se diferencia de tener una señal diente de sierra que no sea alterna, sino que sea continua? En que el punto de corte tendrá valores negativos, porque correrá acá. Si yo tuviera otra señal, la voy a hacer aquí con rojo, 4 acá.
pasaría por este punto. Y cuando el punto sea donde esté encontrando el punto B, pues tendría que encontrarlo ahí. ¿De acuerdo? Entonces se va teniendo un valor negativo. Si no fuera alterno, pues no se presentaría ese punto porque la señal terminaría acá. Entonces, en lo que nos varía es en el punto de corte. Pero Hamilton me dio una gran idea. ¿Cuál es esa gran idea? Que para el ejercicio que tenemos el viernes, entonces poder tener una señal como esta. Imaginémonos que esto es esta es la imagen que estamos viendo en el osciloscopio. Entonces este será el tiempo y que esto va a ser el voltaje. Y que podemos tener esta señal. Bueno, ustedes tienen acto de fe que esas son líneas rectas. ¿Cómo llamaríamos a esa señal? Hamilton, ¿cómo la llamaríamos? Triangular, Una señal triangular. ¿Y es continua o es alterna? alterna. Es alterna. ¿Y cómo la solucionaría? Mm, pues primero tendríamos que hallar la pendiente ¿De quién? de, del primer segmento, por decirlo así. Sí, si está pensando en hallar la pendiente de este pedacito, estaría bien. Después tendría que hallar la pendiente Del segundo pedazo, sí. de todo este pedazo que sería esto, ¿no? Ujú. Sí, Después, digamos que ahí tiene medio periodo. Y después tendría que hallar toda esta pendiente. Y después tendría que hallar la pendiente de todo este pedazo. ¿De acuerdo? Y esa misma señal podría ser, si no fuera alterna, sino si fuera continua, entonces podría ser de esta forma. Vamos aquí a aprovechar que se puede borrar sin tener mayores problemas. Este segmento y esta perita la movemos. ¿Y qué tipo de señal sería esta, Hamilton? continua. No, señor. ¿Qué tipo de señal sería? Ah, pues también sería como una especie de triangular. Es una señal triangular, pero usted fue que la embarró antes porque es continua, pero variante en el tiempo. No es alterna. ¿Por qué razón no es alterna? Yo dije que continua. Pero le faltó el apellido. Continua, pero variante en el tiempo. Porque una señal que es continua, todo en el tiempo
es cuando no cambia su valor, pero aquí vemos que está cambiando su valor. Mira, aquí tenía un valor en A, aquí tenía otro valor en A, pero nunca fue negativa. Entonces, esa es una señal que es continua, pero variante en el tiempo. Ah, sí, 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 me faltó el variante en el tiempo. Sí. Le faltó ponerle apellido y yo creo que usted es responsable, ¿no? O así es con las niñas. Listo, entonces des en cuenta que es el mismo ejercicio, pero solamente con ejes positivos, con una señal continua. Igual toca hacerle todo el análisis. Entonces me imagino que eso será lo que van a preparar para el quiz del viernes. ¿Qué? ¿Listo? ¿Esta señal? Pues una similar a esa, no sé, me puedo imaginar. Síganme dando ideas, porque me estaba imaginando una como esta. Claro, todas esas señales tienen una razón de ser en el análisis de la potencia. No es que yo esté aquí imaginándome cosas para complicarle la vida, no. Todas tienen una razón de ser en el estudio de la potencia. Entonces, por ejemplo, hay una señal como esta. Bueno, estas son líneas rectas. Estoy trabajando más rápido de lo que responde el lápiz. Hamilton, ¿cómo podría describir esa señal? Es una señal escalonada, sí. También es Siga. una señal continua variante en el tiempo. ¿Sí? ¿Y cómo encontraría su modelo matemático? Mm, pues tocaría cogerla también por partes, ¿no? Digamos, escalón por escalón. Lo primero que habría que hacer es primero encontrarle su periodo. Entonces vemos que ahí tiene un periodo, ¿no es cierto? Además de eso podemos decir que es una señal simétrica. ¿Por qué podemos decir que es simétrica? ¿Por qué se le ocurre, Hamilton? Mm, pues porque son en cada, Imagínense que por donde está pasando la línea azul la doblo, ya sea a izquierda o a derecha. ¿Qué pasa? pues lo de la parte izquierda coincide con lo de la parte derecha. Correcto. ¿Cuál es la diferencia? En que si yo puedo tener pendientes positivas o pendientes negativas, pero es simétrica, ¿de acuerdo? Porque el punto, si yo la doblo, me queda igual. O par, Entonces, no se le puede decir par. también podríamos decir que es una señal, no sabría decirle si es par. Toca encontrar el análisis matemático, digamos que ahí el experto es Camilo. A mí me tocaría hacerlo. Camilo de pronto solamente viéndola lo podría definir. El paso siguiente sería identificar esta pendiente, esta pendiente, esta pendiente, esta pendiente, esta pendiente, esta pendiente y esta pendiente. Y luego repetir eso para el segundo periodo. ¿Cuál es la diferencia entre este ejercicio y el anterior? Pues que este va a demandar más tiempo porque toca encontrar más pendientes. Claro que aquí es fácil encontrar la pendiente porque esa pendiente, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es esta pendiente? ¿Cuánto? Pues el valor que diga acá, porque es una línea recta, es decir, su pendiente es de 180 grados y aquí el valor que tengamos acá. Esta es la más fácil porque ¿cuánto es?
0, ¿de acuerdo? Entonces, porque recuerden que en el osciloscopio no le aparece ni el nombre del eje ni el nombre Y. Y uno tiene que leer cuánto vale esta magnitud, cuánto vale esta otra, cuánto valdría. Y tiene uno que establecer cuánto es este tiempo, cuánto es el tiempo de acá, cuánto es el tiempo acá. Entonces, para eso es que nos sirve, para poder leer e interpretar lo que diga. ¿Estamos? ¿Se comprendió, Hamilton? Sí, señor. Claro, claro se fue. Ahora se me fue la No, se paloma. fue Samuel. Se fue ¿Samuel? Samuel. Ajá, echándole la culpa a Claros. Claros, ya se comprende qué se va a hacer de quiz, qué punto fijo habrá el viernes en el quiz. Sí, sí. Entonces va a haber una gráfica a la cual tendrán que encontrarle su pendiente. Tendrán que encontrarle su valor para todo lado. Y asimismo esta podríamos hacerla con funciones singulares, es decir, con U de t. ¿De acuerdo? Sí, señor. Pero ¿Preguntas? es como más fácil con las no singulares. No, lo que pasa es que cuando se hace encontrando la pendiente de la recta, uno la segmenta y uno sabe el pedacito que lo está trabajando. Cuando uno lo hace con funciones singulares, siempre tiene que estar pensando en una suma y una resta, que es lo que hace que se anule. Si yo estoy pensando en la función singular de este segmento, pues estoy pensando en que la desplacé en t y que después tengo que restarle para que se me desaparezca. Es decir, tendría que tener por aquí debajo, no, ese color no me sirve, tendría que tener por aquí debajo una recta que me restara esta. Entonces, ese es el problema con las singulares, en que hay que pensar en que un segmento es la suma aritmética de dos componentes. Por eso es que se hace más difícil. Y en el método de la pendiente, pues es solamente recordar qué es la pendiente y poder identificar los puntos. Hay pendientes que son más fáciles y otras que son más difíciles. Cuando son líneas rectas, la pendiente es fácil porque va a ser un ángulo de 180 grados. Entonces uno siempre tiene que tener en cuenta que es igual la pendiente. ¿De acuerdo? Sí, señor. Listo, bueno. Echémosle la culpa a Hamilton que nos desordenó un poquito la clase, pero bueno, esperemos que sea para que les vaya bien. Bien, imaginemos ahora que tenemos un circuito como este. ¿Consultaron lo de la tabla WG? ¿O no les quedó tiempo? No es lo de American Wilds, Sí, pues tiene el número de Sí, calibres del cable y eso, ¿no? sí la pudieron consultar. sí. Listo, entonces, imaginemos que tenemos un circuito como este. Y aquí hay una resistencia. Y el voltaje aquí es de 440 voltios. No sabemos si son alternos o si son continuos. Y aquí tenemos una resistencia de 1 ohm. Y lo que queremos conocer es el calibre de conductor que deberíamos tener acá. ¿Qué calibre? ¿Qué hacemos para resolver ese problemita? Pues yo creo pues sacar la corriente, y ya con la corriente pues hay un, ¿qué? Hay un factor en la tabla que dice pues la corriente en amperios que soportan los calibres. Listo, entonces sabemos que voltaje es igual a I por R. ¿Me ha cambiado la ley de Ohm? ¿Es así? Sí, señor. Por lo tanto, la corriente va a ser igual a B
sobre R. Entonces, I va a ser igual voltaje 440 sobre R, que era un ohmio. Por lo tanto, I va a ser igual a 440 amperios. Necesitamos saber el conductor que debemos colocar ahí para que no se dañe. ¿Por qué sabemos que no se tiene que dañar? Porque el paso de la corriente genera una temperatura. Y si la temperatura no es soportada por ese conductor, entonces sufrirá una ruptura. Para eso recurrimos a la tabla AWG. En la tabla AWG tenemos diferentes tipos de información. Por ejemplo, parte de la información es el grosor. ¿Qué grosor tiene? Ese normalmente se da en milímetros cuadrados. Aquí esa es la incógnita que tenemos que resolver. Y es qué tan ancho es acá. ¿Cuál es el radio que tenemos en ese caso? ¿No es cierto? Muchas veces el conductor, uno lo ve de esta manera, pero está conformado por varios conductores al interior. Entonces, cuando tenemos esa característica, igual que nos interesa conocer la distancia que hay con respecto al radio, no de cada uno de los conductores, sino del conductor general. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Otro elemento importante ahí es conocer la longitud. ¿A qué longitud se considera que puede soportar? Porque es diferente tener un cable a 5 metros y un cable a 50 metros, porque su resistencia sabemos que va a cambiar y por lo tanto la corriente puede variar. ¿De acuerdo? Bien. ¿Quién comparte pantalla para ver la tabla? A ver, Cristian, déjenos ver la tabla WG. ¿Pasó, Cristian? ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Hasta dónde me escucharon, ingenieros? Hasta cuando estaban, su merced estaba en lo de que había que mirar cuánta era la longitud del cable porque si era mayor y se quedó ahí. De razón que Cristian no me contestaba, le estaba diciendo a Cristian Alejandro que si podía, por favor, compartir la tabla AWG que había encontrado. Cristian, ¿me escuchan? Sí, señor. Listo, ¿y qué pasó con Cristian? Entonces ayúdele, cuervo. Y pues es que la tengo en el celular, entonces no sé cómo compartirla. Pero pues según el ejercicio que estamos haciendo, ¿Quién la tiene ahí para compartirla? Es que era tan difícil hacer la tarea, ¿verdad? pero es que la tengo en el celular, Inés. Por eso, pero compártala, no me digas dónde la tiene. Bueno, compártala. ¿Cuál la compartió? ¿Le tocó Luis Carlos ser juicioso?
No sea vivo, Cristian. Póngala en la pantalla para que todos la podamos analizar allá. Pues ya voy, es que pues para colocarla desde el computador pues tengo que... Claro, vi que no hizo la tarea. Voy. Mejor dicho, no le bajamos nota al que la comparta más rápido. No sé qué hizo Cristian, pero pónganla lo más grande para poder mirar. Listo. Estábamos mirando que teníamos 440 amperios. ¿Qué calibre nos sirve, Cristian? Por ahí un 5 ceros. Claro, se nota que no leyó, sino solamente buscó la tabla. ¿Qué hacemos? No sé. No sé, entonces, para no tener que decirles qué haga, entonces imaginémonos que no tenemos 440 voltios, sino 44 voltios. A ver cómo solucionan el problema con 44 voltios. De pronto con un calibre 5. ¿Por qué, Cristian? Porque pues ahí si vemos aquí el número 5, pues la corriente que soporta son 48 amperes. Listo. ¿Y qué resistencia en ohmios por kilómetro tiene? De 1 ohm. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que cada kilómetro su resistencia se ampliará un ohmio. ¿De acuerdo? Mm, ¿Y qué quiere decir kilogramo por kilómetro? el peso, supongo yo que del cable. Quiere decir que un kilómetro de ese cable, de ese conductor, pesa 149 kilogramos. ¿Y usted puede mover 149 kilogramos? No. Allá hay una experiencia. Una ingeniera, hoy ella está muy bien, trabaja en HBO en Miami, se llama Laura Pérez. Ella, yo no recuerdo si era su pasantía o que consiguió trabajo en EPSA y la pusieron a mover un cable que era, haga de cuenta, como un rollo de manguera, pero grande. Es decir, era casi más alta que ella debía medir como unos 60. Y era muy gracioso verla ya ella era una persona menuda, arrastrando ese cable. Es decir, un kilómetro de cable pesa muchísimo, ¿sí? Entonces, existen máquinas, entonces este ejemplo, ¿para qué nos da? Para poder dimensionar el trabajo. Una de las primeras opciones que le aparece a uno se inscribe a la EPSA y en la EPSA aparecen opciones laborales para llevar electrificación al área rural. Pero para que ustedes se hagan una idea, la distancia que existe un conductor de torre a torre es entre 50 y 80 kilómetros. Entonces, imagínense cuánto pesa el conductor si es un calibre 5. Entonces, es un peso considerable. Miremos la sección con milímetros cuadrados. ¿Cuánto le da Cristian, que es el que está presentando? 16 milímetros cuadrados. 16, casi 17, ¿no? Y otro elemento importante ahí es el diámetro. ¿Qué es el diámetro? 2 veces el radio. 2 veces el radio. Entonces, observen que la tabla no solamente nos sirve para identificar cuál es el conductor que se encuentra ahí,
sino para poder conocer el diámetro, la sección transversal. Ahorita miramos para qué nos sirve el diámetro, el peso y la resistencia. Claro, ustedes dirían, ¿y entonces para qué nos colocó ese 440 amperios? Porque cuando la corriente es superior a 300, en este caso ahí vemos que 315, 319 amperios, ya no se utilizan conductores, sino se utilizan barrajes. ¿Qué es un barraje? ¿Todos conocen las líneas del ferrocarril? Claro, sí conocen la línea del ferrocarril. Sí, Inge. Hamilton, Sí, Inge. Cristian, Alejandro. Ese barraje es una varilla similar a una de esas, que tiene unos huecos donde uno coloca un anclaje para sacar la cuerda, sacar un conductor eléctrico. Entonces, en ese caso ya se utilizan barrajes. Nada más miren cuánto es el diámetro, o si quieren en la sección transversal, del 4 ceros. 11.86 milímetros. ¿Esos cuántos centímetros son? ¿Quién hizo la cuenta? Me ven hablando solo. ¿Qué pasó, Hamilton? ¿Cuánto le dio? La, de 107 milímetros, De 11.86 milímetros. de El 11.8 diámetro. milímetros a centímetros. Sí. Si no estoy mal, son 1186. Si no estoy mal. Está mal, Hamilton. No me olvide que el milímetro es más pequeño que el centímetro. Serían como 1 centímetro. Como 1 centímetro. ¿Sí, señor? Imagínense en un cable de 1 centímetro. ¿Sí ven que ahí no se estima el peso? Sí, 186. ¿Sí? Porque es muy difícil estimarlo. ¿Cuál es el calibre del cable de protoboard? Más o menos. Señor ingeniero, no le escuché. ¿Cuál es el calibre del cable de protoboard que utilizamos en el protoboard? Ese es como un calibre 20. Sí, estamos entre el 20 y el 24, estamos ahí. Sí. Entonces, aprecien la diferencia. Entonces, ahí si les preguntáramos, conviertan en centímetros, pues uno le dice, eso es bien pequeñito. Entonces, ahí sí ya se estima. ¿De acuerdo? Ok. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Ya todos tienen 22, sí, ese sí está entre el 20 y el 24, normalmente es 22. Depende de donde uno lo compre, pero normalmente es eso. Bien, Cristian, deja de compartir, por favor. Entonces ahora sí ya podemos hacer el siguiente ejercicio. ¿Todos están viendo mi pantalla? No, señor. Bien barrado. A ver. Ahora sí. Sí, señor. Bien, entonces, imaginemos que en cada una de nuestras casas
hay un circuito que funciona de la siguiente manera. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Entonces tenemos un circuito que funciona a 120 voltios. Y ese circuito tiene una serie de cargas que generan una potencia de 3.5. Ese palito de 5 se fue muy largo. De 3.5 kilovatios. Ese es el primer dato que tenemos. El segundo dato que tenemos es que la ductería por donde se mueve es de media pulgada. Tenemos que encontrar el calibre del conductor y cuántos cables caben en un conductor. Sabiendo qué cosa, que el RETIE nos indica que debe quedar el 66% del conductor libre, del tubo por donde van los conductores debe quedar libre el 66%. Listo, entonces, ¿cómo solucionan ese problemita? ¿Sí se comprende o no mucho? Pues a mí no me queda como muy clara la parte pues, de la media pulgada. O sea, Listo. Bien, ya explicamos. Entonces, ¿recuerdan cuánto es una pulgada? como 2 y algo centímetros. Sí. Entonces, imaginen que yo estoy viendo un tubo de esa manera. ¿Sí? Estoy viendo ahí un tubo de esa manera. Y el tubo tiene 2.56 centímetros. Y yo quiero meter muchos conductores ahí. ¿Se comprende hasta ahí? Sí. ¿Sí? ¿Está bien ahí? Entonces, ¿qué nos dice el RETIE? Que yo no puedo rellenar de cables ahí eso, sino que solamente tengo un espacio determinado. ¿De cuánto es? El 66% tiene que quedar libre. ¿Qué quiere decir? Que el 34% es lo que puedo ocupar. ¿Cuántos conductores podré introducir? ¿Ya o menos? Pues Inge, pues si es de media pulgada sería la mitad de 2.56, ¿cierto? Ese sería el radio. Entonces, lo primero que hay que determinar es ¿cuál es el diámetro de estos conductores? ¿Sí me entienden por qué? Porque imaginémonos que que esos conductores fueran de 1 milímetro. Pues uno diría, no, pues le caben 256, ¿sí o no? O sea, le caben 25, perdón. Pero como es el 34%, entonces tocaría encontrarlo ahí. Pero lo primero que hay que encontrar es el calibre de este conductor. ¿Y cómo lo encuentran? ¿Qué tienen que hacer? Hallar la corriente, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo va a encontrar la corriente? Pues tengo el voltaje, Potencia sobre voltaje. tengo la potencia, entonces pues ahí se hace. Pues conocemos que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Por lo tanto, la corriente va a ser igual a la potencia sobre el voltaje. Por lo tanto, va a ser ¿cuánto es que dijimos? 3.500
Ya sé por qué escribiendo con el mouse es muy desgastado. 3500 dividido entre ¿cuánto fue el voltaje? ¿Cuánto fue? 120. 120. Es lo mismo que 350 entre 12. ¿Cuánto nos da eso? Eso es 99.10. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ya esa operación tan fácil. 29.16 No, es que no te escuché. ¿Cuánto? a 29.16.666. Sí. Podemos aproximar entonces. ¿Ustedes qué harían? ¿Aproximarían a 29 amperios o a 30 amperios? En ese caso aproximaría a 29. Yo a 29. Yo lo dejaría más alta por si llega a haber un pico más alto de corriente, entonces es mejor dejarlo más alto para tener un tope más alto. Correcto, ese es el criterio. Eso quiere decir que allá empieza a sembrarse criterios de seguridad. Entonces uno llega y dice 29, le quité ese punto 16, parecería poquito, pero puede generar seguridad. En el caso de Tunja, la empresa de energía exige que sea el 30, ya se me olvidó si es el 30 o el 35% por encima. Entonces, en este caso, para que el ejercicio nos quede fácil, vamos a hacerlo de 30 amperios. ¿Listo? Buscamos en la tabla AWG de cuerpo. ¿Qué calibre nos sirve? Calibre 7. ¿Por qué? Porque aguanta 30 amperios. ¿Seguro? Pero ese lo dejaríamos, o sea, con el amperaje que soporta o teniendo en cuenta la norma. No, con el que nos está dando. Hagámoslo con el que Ah, nos está dando. el de 7. Sí, 7. 7. ¿Cuánto es el diámetro del calibre 7? 3.665. 3.665 ¿qué? Milímetros. ¿Milímetros o milímetros cuadrados? Milímetros. ¿Cómo habla? Solo milímetros. Listo. ¿Y cuál era el que nos daba milímetros cuadrados? Sección. La sección. ¿Cuánto nos da la sección? 10.55 milímetros cuadrados. 10.55 milímetros cuadrados. Tenemos entonces que el tubo tiene, ¿qué área? Sabemos que el radio era ¿cuánto? El diámetro dividido entre 2, el diámetro del conductor. Y habíamos dicho que era un calibre ¿cuánto? No un calibre, sino un ancho de ¿qué tubo era? De 2.56 pulgadas, de media pulgada. Era un tubo de media pulgada. Entonces, ¿cuánto nos da el radio? Cuando estoy hablando de un tubo, y digo que tiene media pulgada, es la distancia que hay de aquí a acá, o sea, el diámetro. O sea que ¿cuánto es el radio? El diámetro entre 2. Como era la mitad, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto? 6.35 milímetros porque es media pulgada y ese es el diámetro y se divide en 2. ¿6 punto qué? 35 milímetros. ¿Seguro que sí le dio bien? Sí. Listo, entonces el radio 6.35. ¿Y cómo encuentro la área de la sección transversal? Es ¿Cómo era?
¿No era así? Sí. ¿Cuánto nos da? ¿Qué pasó? 253.35 milímetros al cuadrado. Otra vez que no escuché. 200 253.35 punto milímetros al cuadrado. milímetros al cuadrado. Ahora lo que tenemos que hacer es una regla de 3. Porque si el 100% es 253.35 milímetros cuadrados, ¿cuánto es lo que podemos utilizar de ese conductor, de ese cable, de ese tubo, perdón? Según la norma, ¿cuánto es? 60, el 34. El 34%, porque el 66% tiene que quedar disponible. Ya ahorita analizamos por qué debe quedar disponible eso. Entonces, aquí, ¿cuánto será? El 34%. 86.139. 86, ¿qué? 39, Punto 139. 139 milímetros cuadrados, ¿sí? Sí, señor. Por lo tanto, ¿cuántos conductores podemos utilizar? Entonces, volvemos y hacemos una regla de 3. Si un conductor tiene una sección transversal de 10.55 milímetros cuadrados, ¿cuántos conductores tendrán 86.139 milímetros cuadrados? 8. ¿Seguro? Sí, sí. Sí, porque es dividir 10.55 en, digo, 86. Sí, pero ¿cuánto te da exacto? Ah, pues 8.16, pero pues no se puede colocar 8.16. Pero coloquémoslo para escribirle la aproximación. 8.16 o 6. 16. Que eso es aproximadamente 8 conductores. Ah, pero entonces ahí no sería milímetros cuadrados. Esas unidades no serían. Sí, señor, muy bien, gracias. Sería solamente 8 conductores. Así. 8 conductores serían los que podríamos utilizar. Y si nuestra casa es de 1 kilómetro, ¿sí? Un kilómetro lineal, es decir, teniendo las curvas y todo eso, ¿cuánto nos pesaría? ¿Qué pasó, Cristian? 94 kilogramos. 94 kilogramos, todo eso. ¿Seguro? ¿Revisó bien? Multiplicado por 8, ¿sería? Le estamos O preguntando a Cristian que cuánto nos pesaría ese tubo con los 8 conductores. ¿Cuánto?
Cristian, Hamilton, Mm, solamente Alejandro, Ala. Pues aquí dice que 752. Entonces, Bueno, si multiplicamos, o sea, el peso de uno, que son 97, 94, por 8 va a ser 752. claro, ahí la operación la está haciendo bien. Solo que hay que tener en cuenta unas consideraciones, ¿no? 8 por 94, ¿era 90 y qué? ¿Cuánto era 94? 94. Por 94. 94, ¿eso nos da qué? ¿700 qué? 52. 752 por kilómetro. Entonces, pues vamos a mirar si una casa de nosotros pues tiene una distancia de 1 kilómetro, ¿no? Pero imagínense que es un edificio, como el edificio Santo Domingo. Entonces ahí uno llega y empieza a poner la longitud que tiene el edificio, más todas las curvas que tiene que dar. Entonces uno dice, oiga, sí, tengo que ampliar bien porque estoy hablando casi de un poco más de media tonelada, de 3/4 de qué, de 3/4 de tonelada. Entonces me toca que ese tubo quede bien anclado, porque si no el peso me lo va a tumbar. ¿De acuerdo? Entonces des en cuenta para qué nos sirve la tabla AWG. Claros, denos un párrafo de para qué nos sirve la tabla AWG. Envejezco, claros. Claro, se fue. No, pues, mm, ¿me estás escuchando? Sí lo estoy escuchando. Ah, ok. Pues que con esa tabla, pues, digamos, podíamos identificar el peso, digamos, de cuántos cables se necesitan transportar o bueno, qué tipo de maquinaria sería utilizar para el transporte de los cables, porque pues ahí calculando, digamos, 755 kilogramos es mucho peso para una persona normal. Hoy también se podría reducir el coste del cable, sabiendo exactamente más o menos qué se puede utilizar. ¿Sí, más o menos, Ángel? Sí, sí, esa es la idea. Entonces, abran sus pantallas, porque no, es decir, no solamente fíjense que no solamente nos habla de la capacidad de corriente que tiene, pongan sus pantallas para verlos, ya estamos finalizando la clase. No solamente nos habla de la cantidad de corriente que puede manejar el conductor, del peso, sino también de la normatividad que tenemos que cumplir. Y ese no es un problema menor. Yo les contaba que hace un año largo, en el edificio Santo Domingo, se determinó que hubiera una UPS general y no por piso. Y eso se quería hacer, pero cuando se fue a mirar si era posible, entonces se determinó que el tubo por donde iban los conductores no tenían la capacidad. Y si llegábamos a violar esa capacidad, pues sencillamente no nos lo certificaban. Y uno dice, ¿por qué debe quedar ese 63%, ese 60 y tanto por ciento de tubo disponible? ¿Por qué será que es importante que quede? Porque antes del relleno era solamente una sugerencia, no era obligación. ¿Por qué cree Hamilton que debería estar disponible eso? Mm, pues yo creo que es por si o sea, Yo- por si se necesita, pronto si se llega a dilatar el cable o algo. por la temperatura de pronto no. Ujú. Por si se llega a dilatar. Bueno, ahí está bien. De pronto la dilatación, pues, no sé qué tanto se pueda dar, cuánto sea el nivel de temperatura. Creo que sería más grave la temperatura que la dilatación.
Pero sí, entonces imaginémonos que es necesario cambiar el cable porque se rompió, porque se puso una carga adicional, entonces es necesario sondearlo. Entonces tiene que tener el espacio para que se mueva. ¿Usted sabe cuál es el peor enemigo? ¿Usted sabe cuál es el peor enemigo de los cables? ¿No me han escuchado? Claro, ¿no ha escuchado? ¿Cuál se imagina? ¿Las ratas? Sí, los roedores. Los roedores son los principales enemigos. Uno se lo imagina, y digamos que yo lo he tenido que presenciar, en los conductores de las líneas telefónicas. Esos normalmente van por el suelo. ¿Sí? Y resulta que muchas veces los roedores se pueden meter dentro de los tubos y les encanta comerse el caucho de ese conductor. Yo no sé si es que les sabe rico o cuáles son las razones, pero se lo van comiendo, incluso llegan hasta trozar, hasta romper el conductor. Y a que no adivinan qué ocurre cuando se troza el conductor. No uno, sino varios. ¿Qué le pasará a la ratita? Quedan listos para un asado. Después de orinarse se muere, ¿sí? Queda electrocutada. A mí en mi casa, me tocó en la casa de mi papá, le ocurrió eso. Es una casa de hace unos 35, 40 años. Y resulta que donde iba la caja de distribución empezó a oler mal. ¿Y qué será? Y mi hermana vaya y un eche ojo allá, no sé qué. Y me acordé del tema porque uno, ¿qué puede estar oliendo mal dentro de una caja de distribución? Y entonces, pues bueno, ya entonces llamé a un técnico, después de que dije, no, eso debe ser eso. Dije, yo no le voy a meter la mano, sino mínimo me toca 2 días acá, eso toca traer a alguien que tenga experiencia cotidiana en quitar cables, en poner puntillas y todo eso. Entonces fui ya al técnico y claro, apenas lo quitamos, detrás de la conexión de los cables había un roedor, era un roedor relativamente grande. Y cuando se empezó a morder el cable, se electrocutó. ¿Y por qué uno sabe que se electrocutó? Porque los pelitos del ratón quedaron parados, así como los del Hamilton. Es que no está el Beltrán para montárselo así como cuando no se peina, así con los pelitos todos parados y duros. Entonces tocó quitarlo, ya se imaginarán cómo olía de rico eso, y hacerlo y tratar de ponerle unos conos protectores para que se alejaran más. Uno no sabe si era mejor que estuviera cerca o no, porque donde hubiera estado cerca hubiera tocado hacer obras civiles, es decir, romper unos ladrillos y quitarla. Y eso allá a nivel industrial, ya no a nivel de la casa, sino a nivel de industrial, es todo un problema, porque es necesario encontrar dónde se rompe el cable, meter una sonda para retirar el cable y para después devolver la sonda con el nuevo cable. Entonces, ese es un problema que es de orden mayor. Y uno de los puntos de desarrollo que se estudian hoy en día es cómo se evita eso. Eso por un lado. Ustedes también habrán observado que hay conductores, los llaman cables antifraudes, no sé si los han escuchado. ¿Cómo, Inge? Conductores antifraude, cables antifraude. Sí. Entonces, ese será el punto del viernes. ¿Qué es un cable antifraude? Pues su nombre lo dice, es para que no hagan contrabando, pero ¿cómo será que funciona ese cable antifraude? Eso no existía, sino hasta bien entrados los años 90. ¿Por qué razón? Porque antes las empresas no se ponían a estudiar cuánto era la pérdida, sus pérdidas negras por fraudes de las personas, sino trataban de identificar a la persona que la pillaban con un fraude, con un contrabando, y pues le ponían todo el peso de la ley. Pero entonces cuando se dieron cuenta que era necesario estudiar o determinar sus pérdidas, se dieron cuenta que las mayores pérdidas no se daban en las viviendas, sino el entorno de las viviendas. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Ustedes se han fijado el señor que vendía allá en el centro las hamburguesas ahí en toda la esquina cuando uno salía de la universidad, cuando estábamos ahí en el centro.
¿De dónde tomaba él la energía? Porque él tenía un bombillo, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan? Sí lo ubican. En todas las Sí, esquinas señor. el señor, pues calentaba con gas, pero él tenía un bombillito para que su producto se viera. ¿De dónde tomaba la energía? Normalmente la práctica cuando se llevaba a alguien a la casa para que pusiera un tipo de soldadura, de que se había dañado alguna cosa, ¿de dónde tomaban ese punto de energía? No lo hacían de la casa porque eso se rumoraba que iba a costar mucho, que no sé qué. Y entonces fue cuando la empresa de energía empieza a caer en cuenta que era muy difícil eh, determinar quién era el responsable de eso y por eso empieza a determinar otras medidas y en ese tipo de medidas desarrolló dos importantes. Una es los cables antifraude, que no olviden mirarlo, y la otra son los macromedidores. Ya como podemos salir a la calle a partir de mañana, entonces cuando salgan a la calle, entonces observen en los postes cercanos a sus casas a ver si hay un contador, una caja parecida a un contador. Esos son los macromedidores. Entonces no se les olvide, también para el viernes en la previa, no se le vaya a olvidar Hamilton y cuéntele a Beltrán qué es un macromedidor, para qué sirve ese macromedidor. ¿Listo? No es un estudio profundo de cómo lo hacen, sino para qué sirve, cuál es la finalidad de ese dispositivo. ¿De acuerdo? Alejandro, entonces, ¿cuáles son las actividades que quedaron asignadas? Cristian Alejandro nos abandonó ya, o está hablando con el micrófono cerrado. Salve los nombres, Cuervo. ¿Qué asignaron? Porque Cristian se fue. Pues lo de buscar lo del cable este antifraude y lo del el macromedidor. Listo, esas son las... ¿Y solamente eso? Y pues que hay quiz el viernes. ¿Sí? ¿Y qué tiene que preparar para el quiz el viernes? No sé, no me acuerdo. Ayúdale, claro, yo estoy pensando que claro, ese es el único juicioso. Cristian, la señal que escribió el Inge, la que es como Ok, trenes de pulso. Listo, entonces no piensen que les voy a colocar eso, sino que les podré colocar una señal para que la modelen. No se les olvide que por ahí había una tareita de cómo eran las unidades de los conductores y yo les digo a qué, en unidades fundamentales, a qué es igual un voltio. ¿Qué me contesta Hamilton? Las unidades del voltio Sí. es un igual a la carga sobre culo. Oh, Hamilton, es preferible, yo no me la sé de memoria tampoco, ya me toca mirarla porque es larga, ¿sí? ¿Con eso qué quiere Ah, decir? Que tiene que estar dada en kilogramos, en metros, en segundos, en unidades fundamentales. ok. Claro, hay una que sí uno se la sabe de memoria. ¿A qué es igual un amperio? A coulombs sobre segundos. Sí. O sea, hay unas que son fáciles porque uno se identifica. Y el coulomb es una unidad fundamental de la medida eléctrica. Entonces es poder hacer, no es que les pregunte a qué es igual la diferencia, las unidades de diferencia de potencial, y todos escriban el voltio, porque entonces me ahorran mucho trabajo ¿Qué tal y a mí me el gusta tipo? trabajar, porque si colocan el voltio, pues ¿qué nota le coloco? Cero. Entonces me ahorró mucho trabajo y no me ahorre trabajo, déjenme trabajar. ¿Listo? Entonces ya conocen cómo son más o menos los puntos del quiz. Ya se imaginan que habrá uno como esto que hicimos de conductor, que no es difícil, podrán tener su tabla. Ese día discutiremos cómo es la metodología, cuánto tiempo tienen para desarrollarlo.
No se les haga extraño que les se diga individual o en grupos, pueden existir las dos metodologías. Puede que les diga, listo, esto es para entregar en 15 minutos o esto es para entregar el día de mañana a tal hora. ¿De acuerdo? Entonces tienen que estar preparados para eso. Cuando digo estar preparados, entonces tienen su celular listo para tomar una foto, para poderla subir, porque no se trata de que lo digiten, ya habrán ejercicios de ese tipo, que tengan lista la tabla OWG, que tengan lista la tarea de dónde fue que hicieron esa consulta. Si no la hicieron, pues háganla. ¿Listos? Aló, aló. Ah, ¿me escucha, ingeniero? Sí, ya lo estoy escuchando. Qué ¿Volvió? pena, que me estaba fallando el micrófono, qué pena. Ah, bueno. Tranquilo que allá estaba Cristian que lo molestaba, que no trabajaba, que no sé qué está diciendo Y Cristian que con una él. preguntita, ese taller su merced, cuando lo fuimos a mirar en el campus, tenía otra fecha antes y por eso creo que no lo habíamos desarrollado porque tenía una fecha del semestre pasado. Y pues ahorita la cambió y decía hasta el 14 de agosto, entonces no sé si su merced le pueda actualizar la fecha porque pues no se había hablado Me de lo, de ese taller me lo independiente. mandan al correo. Fresco. Vale, y No hay problema. No sé, sabía que Cristian estaba haciendo algo Dije, ¿de qué taller productivo. estamos hablando? ¿Cómo, Ana? ¿Quién habló? ¿De qué taller es que estamos hablando? Uno del, de los... del independiente número 1, el que su merced me dijo ayer, Cristian. Ok, ok, el que hablaba así algo de unas unidades. Del sistema internacional, las unidades en el sistema internacional. Ok. ¿Listo? Cuando hayan cosas así que yo cometa el error de la fecha o cosas así, me dicen y eso acordamos. Lo importante es que hagan la actividad. Eso nos permite, esas son las ventajas de que nos permite la mediación tecnológica. Claro, su merced le avisa ¿cómo es? A Manuela, Edward, ¿a quién? No, Edward o Samuel. Hamilton le avisa a Edward. Y Claros al otro que se fue hoy, a Edward, no, Samuel. a Samuel. Samuel. Es que esos nombres que se inventa Samuel. Listo. Creo que todos estamos en clase. Creo que también se fue Eslava, ¿no? Entonces también le cuentan. Ahí se salvan su patria mandando cada uno un WhatsApp allá al grupo y ya con eso se dan por informados. Listo, dejamos así por hoy. Nos vemos entonces en la próxima clase. Chao, que ya aquí están queriendo entrar a clase. Listo, chao. Hasta luego,